Queridos hermanos, buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues hemos llegado, no hay fecha que no se llegue, como dice, ni plazo que no se cumpla. Y estamos ya hoy iniciando la Semana Santa con este Domingo de Ramos. En este domingo 28 de marzo del 2021, pues una semana diferente. El año pasado nos tocó vivirla totalmente a puerta cerrada. Hoy tenemos la oportunidad de vivir esta Semana Santa con pueblo. Hasta el día de hoy no ha habido otra señal. Claro, con las restricciones de la sana distancia y del número de invitados al templo, pero ya lo podamos tener presente. Y también, pues obviamente, eso implica otras restricciones. Por ejemplo, no se va a rociar con agua bendita, no se van a hacer procesiones. O sea, todo aquello que implique aglomeración, pues se va a tratar de evitar. Pero bueno, es una gracia de Dios que ya podamos hacerla con pueblo. Y para esta meditación que hago con ustedes, hermanos, pues si ustedes me siguen en Facebook o en Instagram, sobre todo en Facebook, pueden ver que ahí les pongo yo las lecturas para que ustedes las lean antes de escuchar este video. Hoy nos toca meditar la Pasión de Cristo en la versión de San Marcos. Es muy larga, no se las voy a anotar. Quizás las primeras dos lecturas sí, pero la Pasión yo les voy a invitar a que lo lean despacio. Ahorita les comento cuáles versículos van a ser. Pero sí es importante que la lean con detenimiento y luego escuchen esta meditación. Claro que con la pura reflexión del Evangelio hay mucha tela de donde podríamos hacer una buena plática de más de una hora. En este caso, pues obviamente vamos a tratar de hacer algo aterrizado que nos ayude. Y no quiero dejar de meditar las primeras dos lecturas porque pues por algo están y también tienen un mensaje importante para nosotros. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. Y la segunda lectura de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Estas sí las van a poder leer aquí en mi página de Facebook. El Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 15 y versículo 47. Léanlo por favor despacio. Ese no se lo voy a anotar aquí para no hacer muy largo. Y de hecho ni sé si quepa tanta información en una publicación de Facebook. Nunca he publicado tanto contenido escrito. Pero bueno, vayamos al grano. En la primera lectura, les digo, es importante meditarla también porque tiene tres mensajes bien importantes y bien adecuados a estos tiempos. La primera, que una de nuestras misiones es confortar al abatido, es dar palabras de consuelo a aquel que sufre. Y en este tiempo, pues, ¿quién no hay? A veces nosotros mismos somos los que necesitamos eso, pero por eso como pueblo de Dios debemos de estar prontos y dispuestos a cumplir con esto. Fíjate, empieza diciendo el profeta Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. O sea, si el Señor nos da ese don es porque es parte de nuestra misión, consolarnos unos a otros, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses: consuélense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ese es el primer punto. Estamos también como hermanos, nuestra misión es ayudarnos en el desconsuelo con palabras de aliento. Y lo segundo tiene que ver con esto, porque nos deja ver Isaías que nosotros vamos a pasar por momentos difíciles. Así es el caminar por este mundo, no es sencillo. Empieza llorando y termina llorando, como dice José Alfredo Jiménez. Entonces, aquí nos lo deja ver bien claro en estos versículos Isaías cuando dice: ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba, y no aparté mi rostro de los insultos y salivazos. ¿Qué nos dice Isaías? Que tenemos que enfrentar esta situación, pero el cómo enfrentarlos, eso es lo importante. Si nosotros queremos hacernos los valientes y enfrentar todos estos momentos de dolor y sufrimiento con nuestras propias fuerzas, es muy difícil. A veces no somos tan fuertes como creemos y a veces las situaciones nos sobrepasan. Pero es importante saber que tenemos un Dios que está con nosotros. Por eso en el Antiguo Testamento el nombre que decían en la profecía del Hijo de la Virgen se llamaría Emmanuel, porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Eso es algo que nunca se nos debe de olvidar. Dice aquí el profeta: pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca
y sé que no quedaré avergonzado. Enfrentar las adversidades de la mano de Dios con la firmeza y la fortaleza que nos da Él, como dice, como vasijas de barro, que tenemos una fuerza interna muy poderosa, pero que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Esa es la manera como tenemos que enfrentar todas estas adversidades. Son esos tres hermosos mensajes. Quisiera que ustedes reflexionaran y se grabaran el día de hoy. Estamos hechos para ayudarnos a compartir, a confortar al abatido. Dios nos da ese don. Segundo, tenemos que enfrentar situaciones muy duras en la vida. Tenemos que estar preparados para eso a través de la oración. Y tercero, no estamos solos para enfrentar eso. El Señor nos ayuda y nos da fortaleza para enfrentar toda adversidad. Claro que hay momentos que sí sentimos como que si lucháramos solos. Por eso incluso el Salmo responsorial de hoy dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este Salmo 21 que Jesús lo recita en la cruz, quizá porque que hay quien dice que solamente lo hizo para cumplir con las escrituras. Quizás su naturaleza humana sí lo hizo que se sintiera por un momento desprotegido, pero él sabía que su Padre Dios estaba con él, y eso es lo que tenemos que reflexionar nosotros. En la segunda lectura de San Pablo a los Filipenses, aquí también nos deja ver cómo Cristo, siendo Dios, primero reconoce la condición divina de Cristo. Dice, siendo Dios, eh, no consideró que no debería aferrarse a su condición divina. O sea, Cristo se anonadó a sí mismo, dice aquí San Pablo, en su condición humana, incluso aceptó por obediencia una muerte de cruz. O sea, no solamente aceptó el sufrimiento, no solamente lo enfrentó, sino llegó a sufrir la muerte, y muerte de cruz, que era de la peor que podía haber en ese momento, y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, eso es otra de las cosas con las que siempre decimos cómo el Señor nos consuela, porque es un Dios que conoce el sufrimiento y no lo conoce de oídas, sino que Él mismo, Cristo, lo padeció en su cuerpo. Por eso nadie puede ayudarnos más a soportar y a confortarnos en el dolor que el mismo Jesucristo. Y esa obediencia hizo que Dios lo exaltara y que puso su nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble hacia Él. Cuando nosotros obedecemos también a Cristo, obedecemos a Dios en el dolor, y somos fieles, no dejamos de seguirlo, nosotros también somos exaltados, no de una manera como Cristo, pero nos hace salir adelante por encima de nuestros problemas, y nos ayuda un día recibir la glorificación en el cielo, porque dice la palabra que tendremos un cuerpo glorioso como el de Cristo. Entonces, el tercer punto es que nosotros estamos llamados a imitar a Cristo en esa obediencia, sabiendo que todo eso que dijimos en la primera lectura, que tenemos que enfrentar a los dolores y sufrimientos, pero que siempre está el Señor con nosotros, eso mismo Cristo lo sintió y lo vivió en su propio cuerpo. Y bueno, el Evangelio, hay muchas cosas que podemos meditar del Evangelio. Vamos a tratar de ver algunas partes durante todo este desarrollo y sacar esa enseñanza que quieren. El Evangelio, como les decía, es Marcos capítulo 14, versículos del 1 al 15 y versículos 47, para que lo lean despacio. Aún después de escuchar esta meditación, vuélvanlo a leer. Esto es importante tenerlo siempre presente en nuestra vida. Y nuestra reflexión, pues por supuesto que va orientada en el que el principal tema de la pasión, pues es la muerte y la resurrección de Cristo, o la pasión y la muerte en primer lugar de Cristo. Y el motivo de eso, pues es el amor. La principal reflexión que tenemos que hacer es que Dios nos ama, y por eso quiso entregarnos a su Hijo, y por eso Cristo quiso padecer por todo esto por nosotros. Pero vamos a reflexionar qué temas hay dentro de estos versículos que hoy nos narra San Marcos. Y el primer elemento importante que aparece es el de la traición. O sea, para que todo esto suceda, tiene que iniciar con una traición. Y es muy diferente cuando te traiciona un amigo tuyo a cuando te traiciona un enemigo o un desconocido. Aquí hay 4 traiciones que Jesús sufre. Primero, pues quizá la menos dolorosa, es la de los escribas y fariseos, que ellos estaban buscando la manera de poner a traición para aprisionar a Cristo. Pero las otras 3, cuando te traiciona un amigo, cuando te traiciona alguien en que confías, es más doloroso. Y aunque Cristo obviamente él sabía lo que venía, pues no por eso duele menos. Es como cuando en el fútbol se comete una falta dura y dice, no, fue sin intención, pues fue sin intención, pero como quiera duele.
Entonces aquí Cristo sabía, pero seguramente era doloroso para él ver cómo amigos en quien confiaba lo iban a traicionar. Otro punto es cómo una mujer desconocida, una mujer humilde, profetiza la muerte de Cristo, y no con palabras, porque esta mujer al ungir el cuerpo de Cristo con perfume y que la empiezan a criticar porque desperdicia un perfume caro, Cristo les dice, déjenla porque se está adelantando. O sea, ella está preparando mi cuerpo para el sepulcro. O sea, con esa acción la mujer estaba profetizando la muerte de Cristo. Y luego, como un oasis en medio de todo este drama que se presenta en este evangelio, Marcos narra también la institución de la Eucaristía. Pues en la última cena, en la que el Señor dice todas las palabras hermosas que nosotros repetimos o revivimos en la Eucaristía. Tomen y coman que este es mi cuerpo, tomen y beban que esta es mi sangre. Después de ese remanso de paz, en esta versión de Marcos dice que después de ahí se van al Monte de los Olivos y ahí es donde Jesús anuncia la traición, las traiciones más dolorosas para él, porque les hace ver a través de la oración que todos se van, primero la traición de todos en general, porque dice todos se van a dispersar, como está escrito, herirán al pastor y todos las ovejas se dispersarán. Y luego anuncia la traición de una sola persona, que ahí todavía no conocen, pero anuncia la traición de Judas y después anuncia la traición de Pedro a través de las negaciones. Y luego se traslada la escena al huerto de Getsemaní, donde Jesús invita a Pedro, Santiago y Juan a orar con él aparte. Él va a orar para fortalecerse porque ve cada vez más cerca la hora de que tenga que pasar por la misión a la que ha tenido y dice que siente una tristeza mortal. Aquí la versión de Marcos, pues hay algunas diferencias con las demás, pero miren, las palabras desgarran el corazón cuando las vemos y las sentimos como Jesús las decía. Dice, tengo el alma llena de una tristeza mortal. Imagínense. Y luego dice, quédense aquí velando. Y luego es interesante ver cómo los tres se quedan dormidos, pero Jesús se dirige solamente a Pedro. A Pedro bueno, pero primero bueno, las palabras que dice, Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esta oración tan hermosa que ya conocemos. Y como les decía, al ver a los tres discípulos dormidos, se dirige solamente a Pedro y le dice, Simón, estás dormido, no has podido velar ni una hora. ¿Por qué solamente se dirige a él? Porque ya lo está visualizando como la cabeza, como el responsable que va a dirigir a sus demás hermanos. Por eso les dice a él. Y nosotros, cuando nos hacen una invitación a una hora santa para ir a estar con el Señor, siempre es muy poca gente la que acude. ¿Por qué? Porque tenemos otras cosas que hacer. No podemos velar una hora con el Señor igual que los apóstoles. Entonces a veces somos duros para juzgarlos a ellos, cómo estando tan cercanos a Dios lo traicionaron o no lo seguían, pero nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida, Señor. Entonces es importante reconocer esto para poder nosotros reflexionar y poder cambiar nuestra vida. Entonces, y les dice, velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero el cuerpo es débil. Qué importante saber que nuestra naturaleza es frágil y el mundo nos presenta muchas tentaciones para poder alejarnos de él. Después de esto, pues bueno, ya viene la escena del prendimiento. Llega Judas y besa a Jesús. Y yo me imagino esa mirada triste de Jesús que le dice, Judas, con un beso entregas a tu maestro. Esa era la señal y entonces los demás ya lo aprendieron y se lo llevaron preso, obviamente maltratándolo, insultándolo. Cuando lo llevan a ese juicio a escondidas en la casa del sumo sacerdote, Pedro lo sigue a lo lejos. Pedro quiere enterarse, pero no tiene la valentía de acercarse y sobre todo no tiene la valentía de aceptarse como seguidor de Cristo. Y a pesar de que Jesús ya se lo había dicho, él cae en esa tentación de pensar más en su seguridad que en ser fiel a Cristo, porque empiezan las tres negaciones. Incluso en la tercera vez con más fuerza. La tercera vez incluso dice que hasta diciendo maldiciones.
y dijo, en verdad no lo conozco. Pero ¿qué hizo después de eso? Dicen, él se puso a echar maldiciones y a jurar, no conozco a ese hombre del que me hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez y Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró amargamente. ¿Quién no llora amargamente después de saberse amado por Cristo y de saber que no correspondemos ese amor a Cristo como Él se lo merece y que pensamos más en nuestras comodidades, pensamos más en nuestra seguridad? Y muchas personas en Semana Santa, en el Viernes Santo en el que Cristo da la vida por nosotros, muchas personas van a estar vacacionando en la playa, van a estar disfrutando. No los juzgo, mis hermanos, solamente dejo ver cómo nosotros cometemos los mismos errores. Fíjense cómo después de que lo apresan y se lo llevan, Pilato, a pesar de que él sabía que era inocente Jesús, dice, pero pues qué mal les ha hecho. O sea, en las otras versiones dice que el mismo Pilato dice, yo no encuentro ninguna culpa en esto. Aquí Marcos no lo dice, pero lo deja entrever cuando dice, pues qué mal ha hecho este hombre, ¿verdad? Y sin embargo dice, Pilato queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás. O sea, él tiene las dos opciones, soltar a Jesús, que es el inocente, o soltar a Barrabás, que él sabía que era el culpable de lo que se le acusaban. Y sabiendo que lo justo era soltar a Jesús, él por darle gusto a la gente, les entrega a Cristo para que lo crucifiquen. Mi hermano, ¿cuántas veces en nuestra vida no nos ha pasado eso? Nuestra vida está llena de decisiones en las que tú tienes que optar por una decisión. Se te presenta una mujer atractiva y empiezas a tener un contacto con ella y tú dejas crecer esa relación hasta que cuando menos acuerdas ya estás teniendo una relación de adulterio porque tú eres casado y tienes familia. Estás ahí, se te presenta también la decisión entre Barrabás, que es el adulterio, y Cristo, que es la fidelidad, y muchas veces preferimos a Barrabás. ¿Cuántas veces no se te presenta la ocasión de hacer un fraude? ¿Cuántas veces no se te presenta, miren, hasta cosas más tontas de pasarte el semáforo en rojo, que lo podemos ver como algo sin chiste, pero cuántos accidentes no se han dado por eso? En estos tiempos de pandemia, se te presenta la ocasión de disfrutar tu cumpleaños con la gente, tomando, abrazándose, disfrutando, que es elegir a Barrabás, o se te presenta la ocasión de ser consciente de disfrutarlo en tu casa, nada más con tu familia, con un pastelito, con una comida en casa, y decir, ya después habrá oportunidad de convivir con mi familia, con mis hermanos, y entonces ahí estás optando por Cristo. Pero si se fijan, la vida así es. Toda la vida tenemos que estar eligiendo entre Barrabás y entre Cristo. Y lamentablemente la mayoría de las veces elegimos a Barrabás y no a Cristo. Pero estamos a tiempo, mis hermanos. Esta Semana Santa tiene que dar mucho fruto en nuestra vida y para eso tenemos que vivirla con intensidad. Jesucristo es llevado al Gólgota y aún estando en la cruz sigue siendo insultado por los sumos sacerdotes, sigue siendo insultado por aquellos mismos que hace ratos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor y con los ramos y dándole gloria a Cristo. Esos mismos son los que ahora están gritando, crucifícalo. Y estos mismos son los que están gritando ahora, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz para que creamos en ti. Jesucristo, dice aquí San Marcos que incluso hasta los que estaban a su lado crucificados con él lo insultaban. ¿Sabías tú que cada vez que cometes un pecado, insultas a Cristo? Sea un pecado venial, sea un pecado mortal, cada vez que cometes un pecado, estás insultando a Cristo. Finalmente, dice aquí que Jesús a las 3 de la tarde, fíjense, dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscurece todo el cielo y a las 3 de la tarde Jesús antes de expirar dice Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, antes de entregar dice esas palabras y la gente todavía lo sigue sin entenderlo. Dicen, está llamando a Elías y lo siguen insultando. A ver si Elías viene y lo baja de la cruz. Y finalmente, mis hermanos, Jesús expira. Jesús muere en la cruz a las 3 de la tarde de ese Viernes Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que el velo del templo se rasga
Y el centurión romano que estaba ahí a su lado en la cruz, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Cómo vas a vivir esta Semana Santa, mi hermano? Hoy estamos empezándola en este Domingo de Ramos. El Viernes Santo vamos a reflexionar nuevamente la pasión de Cristo, ahora en la versión de San Juan. Vive esta semana con intensidad. Acércate a Dios, lee estos pasajes ubicándote tú presente en esa escena y siempre contempla que todo esto que vamos a reflexionar, a vivir esta semana, fue por amor a ti. Te pido una disculpa, ya este video se pasó un poquito de los 20 minutos, pero aún quedaba mucho por reflexionar. Me vi forzado a tratar de acelerar y a tocar puntos que creo que son importantes, pero recuerda siempre que aún y cuando tú traiciones a Cristo con tu pecado, aún cuando tú insultes a Cristo con tu pecado, Él te sigue amando, Él no te rechaza. Él espera que reflexiones y que finalmente digas como el centurión, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Este es el que me ama y es el que dio su vida por mí. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, que estés bien y recuerda, Dios te ama y Dios te quiere feliz. Que tengas una feliz Semana Santa.